Muy bien, pues vamos a presentar. Nada más que tengo que abrirla porque no estaba preparado para eso, pero déjenme abrirla. Qué papelón. O sea, desde mi punto de vista sí es un papelón lo de López Obrador allá en la ONU, como lo dijimos hoy en la mañana. Y después su discurso, pues era como para que ya nada más saliera el ratón Miguelito y Pluto y Pato Donald ahí en en el festival que llaman el festival del desfile de las naciones de Walt Disney. Tarararararara, tarararararara. Y ya Creo que fue suficiente. demasiado soñador su discurso, ¿no? Pues sí, o sea, es lo que estuvimos comentando. Realmente fue muy malo, pero no malo, malísimo. Entonces, la verdad es que yo sí siento que se perdió el señor. Y tal vez muchos me digan, es que él tiene mala voluntad. Yo de veras, cuando empezó el sexenio, dije, el señor López Obrador tiene la oportunidad de ser el mejor presidente que ha habido en México, o puede ser otro que llegó que logró el sueño. Y lo que me ha dejado ver en estos meses es que pues simplemente le preocupa haber llegado a conquistar el sueño, pero no le importa nada, nada fuera de. Entonces, pues la verdad es que sí está complejo ese, esa visión que tiene de las cosas y aparte se internacionalizó la mañanera porque fue a decir exactamente lo mismo que dice todos los días. Entonces, pues sí está cañón. Ok, ya está. Pues ahora sí vamos a compartir. Ay, no. Y después le fue a decir a los gringos, ustedes son, son corruptos, oiga, son muchos pantalones para andar, para andarle diciendo eso a los gringos, ¿no? Son Pero muchos, también lo muchos dirigió a toda pantalones. la comunidad internacional, ¿no, profe? O sea, Pues, dijo que todos eran unos corruptos. pero pues a final de cuentas, o sea, es como pensar que los únicos que se salvan son los mexicanos, y pues no. No, 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 nosotros no podemos eso de que nosotros no somos corruptos o de dónde lo haya sacado, ese es un terrible, terrible fracaso, es un terrible error. Ya estoy compartiendo pantalla, ya no sé ni qué están viendo. A ver, este lo voy a minimizar. ¿Están viendo la presentación? Estamos viendo la presentación, profe. Bueno, el PowerPoint. Sí, pero está chistoso porque no aparecen ustedes por ninguna parte, pero es haber sido un problema de la situación de aquí de la computadora. Pero bueno, ok, vamos a hacerla grande. Ya la ven grande. Sin albur, obviamente. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional es cuando existe un acto o un hecho, porque también los hechos pueden ser provocadores de responsabilidad internacional, en la cual un Estado, por una causa atribuible a él, ocasiona alteración o una violación al derecho internacional. Y obviamente, esa violación de derecho internacional ocasiona daños al Estado que la recibe. De tal manera que los elementos del concepto de responsabilidad internacional son tres. Una violación al derecho internacional que sea imputable a un Estado, o sea, que se le pueda atribuir a un Estado. Y por último, que se cause un daño, que puede ser de dos tipos también, un daño patrimonial o un daño moral. Si el daño es patrimonial, se repara. Si el daño es moral, generalmente se satisface. El término satisfacción significa que el Estado que ocasionó el acto de responsabilidad internacional, lo que va a hacer es darle a ese Estado una disculpa pública, lo va a saludar, va a decir, pues, pero para celebrarlo, pues decimos México y bueno, más bien decimos el nombre del país y damos tres aplausos o mandamos a hacer una, una explosión de balas de salva en su honor o algo parecido que sea satisfactorio para el Estado que lo está, que recibió la sanción. Entonces, realmente, o más bien el daño, y entonces realmente lo que nosotros entendemos por responsabilidad internacional es que es un acto de molestia que causa un daño y entonces
Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Es que perdón, pero desde ayer estamos una bronca con unas personas y me están mandando. Hay un caso, un caso importante que les quería comentar, que hay un sistema de aplicación que les piden o les prestan dinero y entonces, resulta ser que lo pagan, pero aún así, como lo hicieron por medio del teléfono, estos condenados, eh, eh, estos condenados están hackeando los teléfonos, de tal manera que aunque les paguen, lo que hacen estos desgraciados es que entran a sus contactos y empiezan a mandar su foto y les empiezan a decir que esos son ustedes deudores para otra vez volver a ocasionar el pago. Y no solamente eso, sino que lo peor del asunto es que en algunos casos les dicen a los contactos, es que te puso como aval y entonces quieren cobrarle a sus contactos. O este mensaje lo vi de una manera muy, muy fea, en el sentido de que a las mujeres, si están guapas, les empiezan a decir cosas obviamente muy groseras. Entonces, si alguien sabe o alguien conoce a una persona que, ay, me prestaron dinero por medio de una aplicación, de preferencia no lo hagan, porque de veras se está poniendo esto muy difícil con la gente. Y aparte, pues el quemón social que se dan y aparte, pues, o sea, sus conocidos no tienen por qué recibir un daño por algo que ustedes, que ustedes hayan pedido, no hayan pedido, hayan pagado, no hayan pagado. A mí se me hace que es una gandallez por parte de las personas que hacen este tipo de chamba. Pero tú también, pues, si necesitas este dinero, lo mejor es que vayas a un banco. No tienes con qué pagarle al banco, o el banco no te presta porque le debes, híjole, ahí sí ya no se puede hacer nada. Mejor junta y ahorra, porque solamente así, pero sí está muy complicada esa situación y me gustaría que lo tomen en consideración porque a nosotros como abogados siempre nos llegan este tipo de cuestiones. Es más, ayer una persona mandó al maestro Rosales que les dijera la liga del, de la reunión de hoy para lo del conversatorio y entonces me dice Mario, pues no, no viene ni siquiera quién es el responsable, quién es la persona, pues la verdad es que lo mandé y lo bloqueé, pero a final de cuentas, si ya están pasando cosas serias por los teléfonos celulares, alguien los está hackeando, y entonces es muy peligroso el andar dando los datos ahorita de los teléfonos, porque de veras están, o las aplicaciones en los teléfonos, porque de veras están metiendo a hackear los teléfonos. Entonces, ahí se los paso al costo. ¿Ok? Muy bien. Regresando entonces, aquí la situación es que la violación al derecho internacional que ocasiona la responsabilidad no solamente ataca al Estado dañado, sino a cualquiera que modifique su condición con el solo hecho de que se dé. Así que todos los sujetos de derecho internacional, incluidos en obvias razones los organismos internacionales, pueden ser responsables a nivel internacional. Hay cuestiones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, los hechos internos normalmente no dan lugar a responsabilidad internacional. La única situación por la cual se puede suceder esto es cuando hay crímenes contra derechos humanos. O sea, todos aquellos hechos contra o crímenes contra la humanidad, eso sí es un problema que resalta en derecho internacional. Pero, pues, cuestiones como de derecho penal o de derecho civil a nivel estatal normalmente no dan lugar a responsabilidad internacional, a menos, claro, que ese acto viole directamente un derecho o esto viole una obligación que está pactada y que está aceptada por el Estado por haber sido, por tener vigente la recepción del tratado internacional. Ahí sí puede ser, pero no todos los casos dan motivo a responsabilidad internacional. Hay dos teorías muy importantes. Una se llama teoría de la falta y la otra es la teoría de responsabilidad objetiva. La teoría de la falta la está manejando directamente el señor Hugo Grocio, que hablaba de que se puede determinar si un Estado
es responsable directamente de un acto de responsabilidad internacional, y entonces él dividía el hecho de que se diera un acto de derecho internacional que se pudiera entender que directamente el Estado quiso hacerlo, o sea, que hubo voluntad del Estado para realizarlo, y tres, que se generara el daño de la responsabilidad internacional. Esta teoría implicaría que pues casos que se dan muy cotidianamente en el medio internacional, pues no siempre podrían ser causas de responsabilidad internacional. Me explico. La idea de la voluntariedad por parte del Estado para ocasionar el daño y ser responsable internacional radica en que sea voluntariamente realizado. Pero hay cosas en las cuales no existe voluntad, pero sí existe algunas cuestiones que pueden ser eh, determinables, que pueden ser señaladas para el Estado que ocasiona el daño internacional. Y entonces ahí tendríamos que entender que no siempre la voluntad es lo que te va a dar a ti la posibilidad de que se aplique un acto de responsabilidad internacional. Sí, yo entendería esto como de, pues es que se causó el daño y que diga alguien, yo no fui, como el Bart Simpson, ¿no? Yo no fui, y entonces, aunque sea evidentemente que él sí lo hizo, pues nomás porque él dice que no lo hizo o porque se puede acreditar que no lo hizo con voluntad, no se va a aplicar la responsabilidad internacional. Como ven, este criterio de la teoría de la falta ya está rebasada, y está rebasada con mucho. Y hoy, como en el derecho civil, existe la teoría de la responsabilidad objetiva. Esto quiere decir, si hay un acto que genere una violación de derecho internacional y que sea, aunque sea de manera muy especial, sea atribuible a ti, aunque no lo hayas hecho con la voluntad de ocasionar el daño, tú te conviertes en un responsable internacional. Esto implicaría que, si bien es cierto, en el medio internacional la voluntad debería ser fundamental, pues bueno, en primera, ningún Estado debe ser dañado por los actos de otro. Y segundo, existe el principio ubi emolumentum ibi onus, que significa donde hay beneficios, hay cargas. Y por ejemplo, me gustaría poner el ejemplo que pasó en México y que volvió a pasar hace unos años en Estados Unidos, en la explotación de los yacimientos petroleros en el Golfo de México. Estados Unidos resulta ser que estaban perforando y de pronto se perdió el control de la perforación del pozo y el pozo ya estaba abierto, por lo tanto, el derrame de petróleo fue ipso facto. Y obviamente, en esa circunstancia, el Estado puede decir, oiga, yo no hice nada para que se empezara a salir el petróleo. Ibi emolumento ibi onus, tú ibas a sacar el petróleo para utilizarlo, ibas a tener un beneficio. Si por alguna razón pegaste donde no debías de pegar y se generó una fuga, ¿es tu responsabilidad o no? Es obvio que sí. En México ya pasó eso. Es decir, en la sonda de Campeche hubo el caso del pozo Ixtoc, que fue por ahí por el año de 1900, creo que es principios de los 80s, en donde se estaba perforando un pozo petrolero con una plataforma, y de pronto la plataforma estalló, y entonces el derrame de petróleo fue impresionante. Se tuvo que usar balines de acero de un tamaño fuerte para entonces taponear el pozo petrolero y que ya siguiera saliendo petróleo. Pero eso estuvo por lo menos un día y medio fuera de control, y obviamente el derrame de petróleo sí era grande y México se tuvo que hacer responsable de los daños ocasionados por el petróleo. El caso que ocurrió de nuevo, en este caso con Estados Unidos. Y aunque él puede decir que no era su intención causar el accidente, si el petróleo era para Estados Unidos y el que se iba a ver beneficiado por el petróleo era Estados Unidos, pues la lógica indica pues que Estados Unidos es el responsable. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro o tendríamos que poner otro ejemplo. Está claro, creo, profe. No sé los demás.
Alguien que no esté seguro, tengo que, a ver, déjenme ver si lo puedo mover aquí algo para verlos, porque no veo nada. Dice aquí que no hay, no hay manos levantadas. Entonces, quiero pensar que sí quedó claro. Ok, bueno, seguimos. Los tipos de responsabilidad, la internacional se mide en dos tipos, la mediata y la inmediata. La mediata se da cuando la responsabilidad es situación ocasionada por algún ente sujeto a dependencia del parte del sujeto del derecho internacional. En este caso, por ejemplo, podremos hablar de una entidad federativa. Si Oaxaca comete un acto de responsabilidad internacional, no responde Oaxaca. ¿Por qué? Porque Oaxaca solamente es una entidad federativa de un país federal, que en este caso es México, bueno, los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ahí podríamos hablar de que la responsabilidad es mediata. Otro caso de ejemplo en donde podríamos entender esta irresponsabilidad mediata es si Mónaco comete un acto violatorio del derecho internacional, entonces la situación sería que Mónaco, que es protectorado de Francia, le va a dar una responsabilidad mediata a Francia y por lo tanto él tendrá que responder de esa situación. Esa es la responsabilidad mediata. La responsabilidad inmediata es cuando hay individuos que actúan bajo la responsabilidad del Estado y entonces ellos son los que hacen el acto de violatorio del derecho internacional. Obviamente aquí tendríamos que hablar que los poderes pueden hacer actos violatorios del derecho internacional, el legislativo creando una ley que va en contra del derecho internacional, el ejecutivo cuando debiendo aplicar o debiendo celebrar un tratado o debiendo de cumplir con un tratado no lo hace, o el judicial cuando se resuelven casos en donde estén involucrados situaciones que están reguladas por medio de un tratado. Esos son actos de responsabilidad inmediata para el Estado. Pero a su vez, también hay que reconocer que cualquier funcionario en los tres niveles de gobierno puede ocasionar un acto violatorio del derecho internacional y entonces se puede ocasionar la responsabilidad. Esto quiere decir que los niveles federal, el presidente, la Cámara del Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia o cualquiera de sus dependientes puede ocasionar un acto violatorio de derecho internacional, los gobiernos estatales, es decir, los gobiernos de los estados, e incluso hasta los gobiernos municipales. Y cualquier autoridad de estos niveles de gobierno que cometa un acto violatorio del derecho internacional, automáticamente es posibilidad de que se le aplique efectivamente una responsabilidad inmediata para el estado de donde dependa. Ahora, hay formas de resolver una responsabilidad. La primera se llama reparación, que esto, contrario a lo que muchos piensan, ay, es que va a reparar el daño, va a pagar dinero. No, realmente la reparación de un daño material significa dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de que se diera el hecho dañoso. ¿Esto qué quiere decir? Que si se quebró una barda, pues el Estado está obligado a reponer la barda como estaba antes de que ocurriera el acto violatorio del derecho internacional y que causó esa ruptura de barda. Pero también es muy importante entender que solamente en el caso de que la reparación del daño sea imposible, entonces puede dar lugar a una indemnización. Esto quiere decir entregar dinero, incluyendo el lucro cesante, pero como a forma de reparar. Porque sí, hay que ser sinceros, de pronto, eh, avientan un misil por error y se cae la Estatua de la Libertad, pues ¿cómo vamos a hacer una nueva Estatua de la Libertad? Ahí la situación está en que si no se puede lograr, se tendría que buscar la indemnización pagando el dinero que valdría la Estatua de la Libertad. El único problema de todo esto es que, pues imagínense cuánto estamos hablando, de qué valor estamos hablando. Pero de ahí en fuera, si se puede reponer, pues se repondrá y no hay ningún problema. Ahora, la satisfacción, cuando nosotros estábamos hablando de esto como los daños morales que pudieran darse, se simplifican en saludos a la bandera, una disculpa pública, salvas de honor, saludos a la bandera del Estado que se sintió ofendido, entre otras cosas. Aquí hay que ser un poquito cuidadosos.
¿Por qué? México es un país que generalmente no le gusta que lo vean en condiciones, digamos, adversas, ridículas. Desgraciadamente nuestros presidentes deberían de hacer todo lo posible por tener siempre a México en las más altas cimas del mundo. Pero yo me acuerdo de dos situaciones. Una, el caso de, hay un coche que se llama el Mastretta, que es hecho por Carlos Slim, que se supone que es el coche mexicano por excelencia, el Mastretta. Y hay un programa que se llama Top Gear en Reino Unido, el cual habla de coches. O sea, su finalidad es hablar de coches. Y entonces empezaban a decir los conductores de ese programa, oye, mira que va a sacar México un coche, el Mastretta se llama. ¿Y cómo crees que vaya a ser ese coche? Y entonces, pues la visión de los ingleses es el hecho de decir que tienen un humor muy característico y muy étnico, es decir, acusan mucho las situaciones de las etnias. Y entonces el otro conductor dijo, ay, sí, ha de ser lento, ha de ser pesado, bueno, hasta pedorro. Así dijo, en inglés, obviamente. Y entonces hubo una gran problemática por esa situación que causó que México tratara de buscar que se disculpara públicamente, en este caso Reino Unido. Obviamente Reino Unido dijo, discúlpame, pero yo no puedo estar haciendo eso. En primera, no fue mi intención, yo no hice nada como Estado para causar esa situación. Y segundo, pues es la televisión, pero tú le puedes ordenar, no, yo no le puedo ordenar a un medio de comunicación que no se exprese como él quiera, porque a final de cuentas ahí está la libertad de expresión. Bueno, pues México se sintió ofendido, hizo todo un pancho. A final de cuentas ni le dieron la disculpa que ellos querían, y solamente hubo un comunicado de la BBC en la cual se le dijo, los conductores están acostumbrados a bromear precisamente con circunstancias étnicas, sin tratar de ocasionar con ello una discusión mayor de lo que en realidad es el producto o el coche a comentar. Y entonces ahí quedó toda la disculpa, nada más, no pasó nada. Pero en alguna otra ocasión en Australia, en un programa de concursos para la televisión, hubo varias cosas. Uno, vistieron a los concursantes de charritos, de charros. Dos, los pusieron a usar banderas tricolores con una mancha en medio que simulaba el águila, pero nosotros siempre hemos tenido presente que la bandera es verde, blanco y rojo. Y ellos usaron rojo, blanco y verde, o sea, la bandera al revés. Y charritos, y con la bandera al revés, y en un concurso donde se supone que tenías que ir acumulando banderas de México, bueno, las que no eran de México, pero nosotros presumimos que eran de México, haciendo un ridículo de estas personas, pues fue un motivo suficiente para que México otra vez pusiera el grito en el cielo. Obvio es que ahí sí, con Australia tuvo un poco más de efecto. Obviamente sí, la cadena sí se disculpó, y principalmente hubo un caso en el que dijo el gobierno mexicano, de acuerdo con la ley mexicana de respeto a los símbolos patrios, si uno ve que una persona está cometiendo una violación, una grosería al lábaro patrio nacional, sí es posible que se le pueda aplicar una sanción. Pero pues ahí el problema con los australianos es que tampoco iban a decir, no, pues como tú lo dices, pues hay que castigar con 40 años de prisión a los que se les ocurrió hacer el concursito. Pues es obvio que no. Y nada más quedó en eso la disculpa por parte de la cadena de televisión australiana, y no pasó a mayores. Así las cosas, ese es el punto de la forma de responder un hecho de responsabilidad internacional. Ahora, otro caso que fue muy importante es la protección diplomática. Obviamente esto ya estaba empezando a caer mucho, porque antes era una institución que utilizaron precisamente, como lo vemos en la imagen, los franceses en la famosa guerra de los pasteles. ¿Cómo es esto? Bueno,
Un Estado hace suyas las reclamaciones de un nacional. Aquí hay que recordar que el origen de la guerra de los pasteles es que durante la revolución de la acordada, que hizo que Guerrero tuviera el poder, hubo un grupo de personas que entraron a una pastelería y se dice que hicieron destrozos en los pasteles. Ya ven que en México que haya manifestaciones de personas y que se hagan destrozos, pues no debe de ser algo raro, pero en esos años, pues el pastelero francés, que insisto, no hay un dato cierto de dónde era la pastelería. Algunos atribuyen que la pastelería estaba en Tacubaya y otros dicen que estaba en el centro histórico. Pero a final de cuentas, el pastelero francés dijo que se le habían dañado como cerca de 5,000 pesos de pasteles y el gobierno mexicano dijo, ay, estás bromeando, 5,000 pesos en pasteles, y resulta ser que por eso no quiso pagar. Caro le resultó el problema porque los franceses cuando hicieron suya la reclamación diplomática pidieron 10,000 y 5,000 pesos de daños de guerra. Entonces no querían pagar 5,000 y ahora resulta que los franceses querían 15,000 y terminaron diciéndole que no, que fuera a paseo, y resulta ser que, que después de la guerra de los pasteles, cuando se perdió, pues los franceses nos metieron una sanción de casi 35,000 pesos por la guerra y todos los gastos originados por ellos, las cuales ahora sí se tuvo que pagar y no sé de dónde, porque México en esos años no tenía ni dinero y desgraciadamente se volvió un problema. Bueno, pues ese es el antecedente de una protección diplomática. Aquí la situación es que, pues primero hay que ver las políticas de la protección diplomática. Uno, se tiene que hacer ante un nacional, o sea, daños por un nacional o un nacional, entonces el Estado puede proteger diplomáticamente ese nacional. Pero la segunda condición es que el de extranjero haya satisfecho todas las instancias para poder pedir una reclamación en el territorio del Estado. Dicho de esta forma, pues entonces el pastelero debió haber hecho una demanda por tribunales mexicanos, debió haber seguido la apelación, debió haber seguido el amparo si hubiera sido necesario, y solamente en el caso de que el amparo pues, le hubieran hecho lasquito o lo hubieran mandado a paseo, pues entonces en ese momento sí puede haber la protección diplomática. De tal manera que se tendría que haber hecho todo eso. En la guerra de los pasteles, pues cuál, si ni siquiera poder judicial teníamos, y desgraciadamente no se pudo llevar toda esa situación. Hoy sí es requisito que el extranjero tenga la necesidad, la obligación de ir a todas las instancias legales para obtener una indemnización por su daño. Y tercero, es la política de clean hands o manos limpias, clean hands. ¿Qué significa eso? Que obviamente la persona, que el extranjero que vaya a pedir la protección diplomática debe ser o haber mantenido dentro del Estado una conducta limpia. Una conducta limpia significa que no se haya metido en problemas, que no haya tenido problemas de corrupción, entre otras cosas. Aquí el punto está en que hubo un caso de un canadiense, el cual tramitó ante el INAH, ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo no sé cómo los habrá convencido, todavía me queda aquí la duda razonable de cómo lo hicieron, pero él les propuso que se metieran en las rutas de Cacahuamilpa unos animatronics en forma de dinosaurios. Y lo peor, ya tenía el permiso de INAH para hacerlo. O sea, ya tenía todo lo necesario para meter esos animatronics a las rutas de Cacahuamilpa, que dicho sea de paso, pues son reliquias históricas muy importantes, principalmente en este caso las pinturas rupestres que hay ahí. Bueno, señores, para no hacerles el cuento muy largo, de pronto se cancela la concesión del INAH y entonces el francés dice, no, pues yo me voy a ir con mi país y voy a reclamar. Cuando de pronto se ponen en los medios de comunicación que el señor canadiense tenía órdenes de aprehensión en Canadá por fraude. Yo lo que me pregunto es,
¿Cómo es posible que le hayan dado tan rápida la concesión de estas grutas de Cacahuamilpa si resulta ser que estaba siendo perseguido en Canadá con problemas de fraudes eh, y sanciones relacionadas con ellos? ¿Cómo le hizo? No sabemos, pero el chiste está en que eso quedó como una anécdota de hace unos 15 años, quizás hasta 20. Entonces, pues caray, o sea, es muy importante entender. Política de Clean Hands es que te hayas manifestado una conducta limpia. Eso es lo que se refiere. Y obviamente sin haber caído en situaciones de suciedades corruptelas y otras cosas. Si se recibe una indemnización, como el Estado es el que está haciendo la protección diplomática, él es el que va a determinar qué se hace con la indemnización, si es que se recibe. Y por último, esta es una institución internacional, hoy muy reducida, porque antes los estados eran más dados a proteger a sus connacionales mediante este tipo de instituciones. Hoy debemos de ser sinceros, se ha caído muy poco en la protección diplomática porque cada día son menos las circunstancias bajo las cuales se puedan dar esa situación. No entendamos protección diplomática lo que pasó con Francia y Florence Cassé, que Francia hizo todo lo posible por liberarla, la liberaron y la mandaron a Francia. Eso no es protección diplomática. O sea, protección diplomática es cuando un extranjero no se le hace caso y no se le indemniza por un daño en el cual el Estado pudiera ser parte integrante de esa indemnización o se hace todo lo posible por no pagarle a ese extranjero un daño que se ocasionó por siendo una obligación del Estado que no sufra daño. Esa es la idea. Ahora bien, aquí están los elementos y México, así como toda Latinoamérica, ha tenido para protección diplomática la influencia de Carlos Calpo, que es secretario de Asuntos Exteriores de Argentina en algún momento, y él estableció una famosa cláusula Calvo. ¿Qué es la cláusula Calvo? Está establecida en el artículo 27, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, todo extranjero debe renunciar a la protección diplomática de su Estado y si adquiere propiedades, partes sociales o cualquier bien en territorio mexicano, se considera como mexicano y en caso de que acuda a la protección diplomática, entonces pierde los derechos, los bienes que haya obtenido del Estado mexicano. Esta cláusula Calvo es muy interesante porque era una protección exprofeso contra la protección diplomática. Es decir, tú como extranjero te obligas a considerarte mexicano de lo que adquieras aquí. Y si por alguna razón sucediera algo que ocasionara que tú pidieras la protección diplomática del Estado, pues el Estado automáticamente, como habías convenido con él, te iba a revertir todo lo que hubieras adquirido, que podrían ser partes sociales, inmuebles, cualquier cosa, hacia el Estado. La cláusula Calvo es reconocida incluso por casi todos los países de la OEA, salvo, ya saben quién, y no me estoy refiriendo a López Obrador. En efecto, Estados Unidos nunca la aceptó y nunca la ha aceptado. Entonces, incluso en alguna reunión de la OEA, Estados Unidos impuso su criterio y a final de cuentas dijo, esta cláusula Calvo no es de ninguna forma una cláusula que yo pueda sentir que que vaya en contra de que es una cláusula que va en contra de todos los criterios que tienen los Estados Unidos. Por lo tanto, para Estados Unidos esa cláusula, perdón, allá. Pues para Estados Unidos esa cláusula es completamente, es completamente inútil, que es inválida, nula, de pleno derecho. Pero bueno, mientras los extranjeros sigan haciendo los convenios en términos de la fracción 20, de la fracción primera del artículo 27, entonces tendremos que considerar que ese caso pues seguirá estando
en el ojo del derecho internacional. Después tenemos la doctrina Drago. La doctrina Drago también es del ministro de Asuntos Exteriores argentino Luis María Drago. Y esta se dio cuando ante una invasión tripartita Argentina, 3 países fueron a invadir. Aquí acuérdense que también tuvimos invasión tripartita, Francia, Inglaterra y España, que a final de cuentas Juárez lo logró manejar y pudo mandar a todos a su casa, menos a Francia, que ya venía con la intención de venir a establecer un segundo imperio. Pero bueno, aquí la situación es que dice Argentina, no puede admitirse la intervención armada para cobrar adeudos bancarios o de préstamos. Se decía en su momento que la doctrina Drago se manifiesta como un respeto a la dignidad estatal. No es una política para no pagar, simplemente es para preservar la condición que tiene el Estado como tal para que no se puedan hacer otro tipo de intervenciones para pagar a la fuerza. Es más, la misma doctrina Drago dice, no te estoy diciendo que no voy a pagar y no te estoy diciendo que no me puedes cobrar. Lo único que te estoy diciendo es que sobajas mi soberanía si tú vienes con tu ejército a cobrarme los adeudos que tengo con fuentes civiles. Pues mándame a tu embajador y que me recuerde todas las veces posibles, 5, 6, 10, 15, las veces que sea necesaria de que te debo, pero no me mandes una armada, porque entonces me hace sentir que entonces te voy a tener que pagar a la fuerza. Esa es la idea de la doctrina Drago. Por lo tanto, la situación es que no se aceptan para cobro de adeudos las intervenciones armadas. Ese es el término de la doctrina Drago. Y pues ya se acabó. ¡Qué rapidín! Ok, ya estoy acá. Ya estoy con ustedes. Ay, Butze. Ay, Martínez Ortega. No pudieron entrar. Ay, Dios. Pues ya se acabó el tema. Obviamente, en los apuntes hacemos una mención de una resolución de la Asamblea General sobre cuestiones de protección diplomática. Pero ese proyecto, porque quedó en proyecto, ni siquiera fue una resolución que se haya dictado, pues maneja muchos de los criterios que tenemos aquí. Por eso no hace que sea más, o sea, es un poquito más amplio en cuanto a palabras, pero en el contenido es igual de estrecho, no se requiere mayor explicación. Y en cuanto a la responsabilidad, pues la responsabilidad es muy importante tomarla en cuenta porque a final de cuentas, puedes ocasionar daños personales,